también se presentó oficialmente algo más que importante para todos los sudamericanos, que tiene que ver con poder confirmar esta intención más que importante y fuerte de vivir de cerca nuevamente un mundial después de tantos años. Por eso lo tenemos a Fernando Cáceres, secretario de Deportes de Uruguay, que estuvo hoy en la presentación que se realizó. Buenas noches, Fernando, ¿cómo estás? Clara Rositano te saluda. Buenas noches, un gusto compartir el espacio con ustedes, gracias por la invitación. Igualmente es un placer poder conversar, Fernando, porque la realidad es que si hay algo o un lugar en el mundo donde realmente se vive el fútbol de una manera muy particular, creo que es tanto en Argentina como en Uruguay. De hecho, fuimos la casa del primer mundial y eso también es algo más que histórico para los dos países. Por eso me imagino que empezaron a hablar o a conversar cuando se empezó a gestar esta idea por ese lado, ¿no, Fernando? Sí, a ver, esto tiene, quizás el origen se pueda remontar a mucho tiempo atrás y sea difícil identificar la paternidad de la idea, pero por poner un punto de referencia, octubre del año 2005, en ocasión de la visita del entonces presidente de la FIFA, Joseph Blatter, al Uruguay, dio la oportunidad al entonces presidente Tabaré Vázquez, en su primer gobierno, de presentarle la propuesta, una aspiración, una expresión de deseos, de que a los 100 años de aquel primer mundial del fútbol profesional organizado por la FIFA y realizado en el Uruguay, se pudiera celebrar con un nuevo mundial para el año 2030, y manejó la posibilidad de hacerlo en asociación con los países hermanos, particularmente con Argentina. Y bueno, a partir de ahí hasta la fecha se han sucedido momentos de mayor avance, de estancamiento, incluso de retroceso en aquella iniciativa original, pero con mucho gusto, con orgullo, tenemos que decir que en estos últimos, calculemos un año y medio, el trabajo se ha estabilizado y hay reuniones regulares donde se pueden ya apreciar concreciones, avances firmes, ya con la incorporación también de la hermana República del Paraguay. Y hoy fue una reunión objetivamente productiva, con definición de varios temas, así que nos sentimos muy orgullosos de esta nueva etapa de realizaciones para un sueño compartido de 3 países hermanos que, como bien decís tú, vivimos el fútbol con una pasión muy particular. A muchos los sorprendió al principio esta participación también de Paraguay. ¿Cómo se fue gestando? Bueno, la participación de Paraguay no fue ordenada en su inicio, en el respeto de los tiempos y las formas que hubiéramos deseado que se consideraran, pero también todos hemos visto como una necesidad la incorporación de un nuevo país, porque hay que tomar en cuenta que para el año 2030 los mundiales se habrán de disputar con la participación de 48 selecciones. Claro. Esto exige una cantidad mínima de estadios y sedes en un número de 12, y realmente, objetivamente, ni Argentina ni Brasil están en condiciones hoy de poder responder a este volumen de obligaciones en materia de estadios y además de todo lo que significa el desarrollo de infraestructura, equipamiento y servicios para poder realizar un mundial cumpliendo las exigencias mínimas. Así que, no obstante aquel inicio un poquito desordenado, terminamos celebrando con alegría la incorporación de Paraguay a esta campaña, ¿no? Claro, porque si en su momento Brasil tardó, creo que faltaba menos de un mes y todavía estaba con los arreglos, la realidad es que la incorporación de tantos países para aquel mundial los obliga inevitablemente también a buscar otra sociedad, por más que se agreguen o se remodelen algunos estadios, tanto argentinos como uruguayos, es indefectible la necesidad, como usted marcaba, sobre todo por la cantidad de sedes que se necesitan.
Y sí, fíjense que en el próximo Congreso de FIFA, a celebrarse el día antes del inicio del Campeonato del Mundo de Rusia, se definirá la sede del Mundial del año 2026. Claro. Y el principal candidato para hacer la sede de ese Mundial es un consorcio, la unidad de 3 grandes países, integrado por Estados Unidos, Canadá y México. Entonces, países con otro desarrollo económico, con otras posibilidades, se asocian también para dar cuenta de la organización de mundiales de fútbol, que al igual que los Juegos Olímpicos, con el creciente nivel de exigencia y de participación de deportistas y entidades, nos va obligando va restringiendo a muy pocos países que puedan organizar en solitario estos eventos y bueno, y estimula la asociación de los países y a efectos de poder cumplir en mejores condiciones con las obligaciones que surgen de esta organización. Fernando, buenas noches, los saluda Ricardo. Respecto a esto que estaba comentando de la decisión un día antes del Mundial del próximo 2026, usted está dando a entender que va a ser elegida el Mundial por 3 naciones por encima de Marruecos, que también era otra de las candidatas a quedarse con esa sede. ¿Tienen en cuenta después las distancias que hay entre la distancia que viajarían cada uno de los países que después participen en ese Mundial, que son 3 países grandes, digamos? Buenas noches, y le agradezco la pregunta. No, yo no estoy anticipando un resultado que, por cierto, a esta altura aún es incierto, es improbable, hasta que no ocurra la votación en la asamblea, en el pleno de la asamblea del Congreso de FIFA, donde se tendrán que expresar los 211 países representados por sus federaciones. Es cierto que la candidatura de Marruecos también va a disputar esta sede, pero si uno hace una lectura de posibilidades objetivas, tiene que considerar que la candidatura tripartita de estos 3 países de Norteamérica tiene una fuerza y una capacidad de respuesta para las exigencias probablemente un poco superior. Lo que yo ponía el ejemplo no tanto para dar por hecho que se iba a asignar, a adjudicar una sede a estos 3 países, ponía el caso como un ejemplo de asociación de países que habilita también a que nuestros 3 países del sur tengamos el respaldo de un precedente inmediato. Antes de esta concreción, digamos, de esta alianza entre los 3 países y sobre todo teniendo en cuenta también este antecedente que está marcando, o precedente, ya no sé cómo llamarlo, de lo que podría llegar a ser también esta sede 2026, ¿cómo recibió o cómo fueron esas charlas con FIFA para empezar a, digamos, porque uno sabe que si presenta estas cosas, este tipo de proyectos, también del otro lado hay una suerte de aceptación para que las cosas sigan, sino la realidad es que caen por su propio peso, por la falta de respuesta también de la FIFA? Sí, si bien aún no se abrió el periodo de postulación, el periodo formal, oficial de postulación, hace ya tiempo que la FIFA conoce la pretensión de nuestros países de conseguir la sede para la cuenca del Río de la Plata. Claro. Y la FIFA alienta este tipo de postulaciones, la alienta con la distancia que debe tomar para no expresar preferencias por ninguno de los postulantes. Pero en diferentes visitas que ha realizado el presidente de FIFA, el señor Infantino, tanto Argentina como Uruguay, ha expresado con alegría su interés en que esta candidatura se fortalezca, y bueno, eso es una buena señal para nosotros de aliento en esta campaña. Precisamente en la reunión de la mañana de hoy, una de las decisiones tomadas fue solicitar a la FIFA que, en lugar de abrir el periodo de presentación de propuestas para hacer sede 8 años antes, que lo pueda hacer 10 años antes, en el entorno del año 2020,
para posibilitar que en caso de adjudicarse la sede a nuestros países tengamos un poco más de recorrido en el tiempo para la realización de obras y el mejoramiento de los servicios necesarios, porque, bueno, 8 años... Si no se limita mucho, ¿no? A algunos países queda restringido a los países que tienen una capacidad de infraestructura de poder generar en muy poco tiempo todos los arreglos que pide FIFA, que sabemos que para los mundiales son muy exigentes. Exacto, es exactamente así. Y bueno, estamos en eso. Esta gestión, entre otras, se realizará en los próximos días y probablemente el Mundial de Rusia nos dé la posibilidad de encontrarnos con la jerarquía de la FIFA y cambiar ideas al respecto. Claro, y pensando obviamente en lo que estaba marcando recién Fernando, mientras le cuento a los oyentes que estamos hablando con Fernando Cáceres, secretario de Deportes de Uruguay, acerca de esta candidatura de Argentina, Paraguay y Uruguay para el Mundial 2030. La realidad es que, Fernando, más allá de obviamente esto que marcaba recién de la venia o el visto bueno de Gianni Infantino, con el argumento tan simple de cualquier futbolero que está, y que sabemos que todos los que están en la FIFA, o la gran mayoría de los que están en la FIFA lo son, con el simple hecho, creo que decir que la historia lo demanda, por decirlo de alguna forma, en cuanto a la historia y en cuanto al centenario y a este fecha tan importante, me parece que ninguna organización de fútbol, ninguna asociación mundial se podría oponer tampoco. Bueno, sí, uno a priori piensa que con la historia, con el valor patrimonial de lo realizado oportunamente en el año 30 del siglo pasado, con la historia futbolística de los tres países y mucho más precisamente de Argentina y Uruguay, que ostentan campeonatos del mundo obtenidos por sus selecciones en distintos momentos. Si uno toma en consideración lo que decías tú al encabezar la entrevista, la pasión, la manera que tenemos los rioplatenses de celebrar la vida a través del fútbol, la coincidencia de tener en este caso 3 presidentes de la República que fueron presidentes de clubes muy importantes de sus países y que fueron campeones nacionales, una coincidencia quizá también única en la historia de la humanidad en lo que hace al desarrollo del fútbol. Bueno, me parece que eso podría ser un motivo, debería ser un motivo de especial consideración de esta candidatura, pero la candidatura a un mundial es apetecida por muchos países y de hecho ya hay países interesados en rivalizar con nuestra candidatura, motivo por el cual habrá que trabajar duramente en distintos frentes y también en el diplomático para facilitar el camino y lograr que esto no sea solamente una aspiración de nuestros 3 países, sino también la oportunidad para la familia del fútbol, para la FIFA, de celebrar los 100 años y volver a organizar una Copa del Mundo en el lugar que vio nacer al fútbol profesional en campeonatos mundiales. Fernando, buenas noches, te saluda Ernesto Clopanice. Vos recién nombrabas que había otros candidatos también justamente para el Mundial del 2030. Te quería preguntar si esos candidatos son, como se están nombrando, de Inglaterra o la doble candidatura de Corea del Sur, Corea del Norte, si tienen alguno más también que sepan que va a candidatarse. Sí, buenas noches, ¿qué tal? Y la respuesta es que formalmente aún no tenemos ninguna candidatura oficializada, pero sí hay expresiones públicas que yo conozca por lo pronto de Inglaterra con claridad y de la República Popular China, 2 adversarios muy fuertes, muy poderosos por diferentes motivos. Inglaterra es un país muy especialmente vinculado al origen del deporte y al desarrollo de los grandes deportes del mundo en esta etapa de la historia, del fútbol particularmente,
es un país que ha tenido la posibilidad de organizar campeonatos del mundo en fútbol y Juegos Olímpicos, 3 Juegos Olímpicos, 2 campeonatos del mundo, tiene credenciales suficientes como para aspirar a la organización de un nuevo mundial. China es una potencia no solamente económica, política, deportiva, es el mercado a conquistar en materia de fútbol, el gran mercado a conquistar, Oriente es el gran mercado a conquistar, y China parece un rival también muy fuerte, y por eso decía que hay que disputar en este camino de postulación, hay que disputar en varios frentes la posibilidad de nuestra candidatura, en algunos casos priorizando el frente diplomático. Claro. Por eso hoy también estuvimos considerando diferentes posibilidades. Ya hemos iniciado contactos con el gobierno chino. Una de las posibilidades es que podamos formalizar un acuerdo y convencer a la FIFA de que se pueda otorgar 2 mundiales, uno en el 30 para la cuenca del Río de la Plata y uno en el 34 para China. Pero bueno, estos son apenas expresiones de interés y especulaciones que se irán concretando en el tiempo y que iremos trabajando para fortalecer nuestra propia candidatura. En el caso de Uruguay, porque según tengo entendido son 8 las sedes de Argentina, 2 de Uruguay y 2 de Paraguay. ¿Fue muy difícil elegirlas? Sí, hoy tomamos esa primera decisión que no será seguramente definitiva, que habrá que, para hacerla definitiva, cotejarla con los estudios de factibilidad que cada uno de nuestros países viene realizando, pero parecería razonable que Argentina pudiera hacerse cargo de 8 sedes, Paraguay 2 y Uruguay otras 2, y bueno, después de esto habrá que ir examinando cuáles son aquellos lugares que por infraestructura de equipamiento deportivo, por calidad y cantidad de servicios, por condiciones particulares para la recepción de contingentes muy importantes de deportistas, turistas, periodistas, se perfilan con mejores condiciones. Es un camino que todavía, creo yo, ninguno de los 3 países tiene definido. Claro. Aunque podamos tener nuestras preferencias. ¿El nacional lo tenemos que poner como una fija? ¿Cómo, perdón? ¿El Estadio Nacional lo tenemos que poner como un número fijo ya puesto? A ver, el Estadio Centenario es el único monumento del fútbol mundial, así declarado por la FIFA, y si bien su estructura es obsoleta y hoy no cumple con las más mínimas obligaciones para el desarrollo mundial, está previsto en nuestro país hacer las obras de remodelación necesarias para que este monumento del fútbol mundial, que a su vez es material, simbólica, histórica y patrimonialmente un capital de los uruguayos y del Río de la Plata, sea el gran espacio de referencia en la medida en que allí se disputó buena parte del primer campeonato del mundo y sobre todo aquella final que nos encontró a argentinos y uruguayos, rivales y hermanos, disputando esa final en expresión de lo que era quizás el mejor fútbol del mundo en aquellos tiempos. Así es. Ahí quería llegar, Fernando, y para no sacarle mucho más tiempo, me imagino que la amistad va a terminar o a bajar un poquito cuando haya que definir justamente la sede de la final, ¿no? Si efectivamente se repite en lo que fue en el 30 y es del otro lado del Río de la Plata, o si es de este. Ojalá nos encuentren una nueva final a los 2 países hermanos. Yo creo que la posibilidad de obtener la sede de un mundial es ante todo la posibilidad de soñar los países que queremos para el año 2030 y esta oportunidad de mundial construida a partir de ese sueño de país. El deporte y el fútbol en particular ofrecen a los seres humanos la posibilidad
de alinearnos todos detrás de proyectos, de un sueño, de un proyecto nacional por encima de las diferencias, por encima de los orígenes, de las creencias, de las sensibilidades, y creo que en este caso tenemos la enorme oportunidad de proponerle a nuestra ciudadanía en cada uno de nuestros países el sueño de un país diferente a través del sueño de un campeonato del mundo de fútbol, y por otra parte tenemos la posibilidad de dar una imagen y una señal clara de integración regional entre tres países hermanos, que no obstante las rivalidades deportivas estamos unidos por la cercanía territorial y por una historia en común. Fernando, muchísimas gracias por esta comunicación. De acá a lo que sean los años siguientes en esta organización, obviamente vamos a seguir en contacto para seguir motivando esta candidatura hermana de los tres países y para lograr volver a disfrutar después de tanto tiempo un mundial en forma hermana. Bueno, así, ojalá sea así, y les agradezco nuevamente la invitación para esta entrevista. Quedo a las órdenes, el camino es largo, ojalá nos sigamos encontrando en el mismo hasta el final y podamos celebrar juntos este mundial. Esperemos que así sea. Fernando, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Ahí pasaba Fernando Cáceres, secretario de Deportes de Uruguay.